Buenas tardes, profesor. Soy Rodrigo Romero del tercer ciclo de contabilidad. En esta oportunidad les hablaré sobre el tratamiento contable y tributario de la provisión de cobranza dudosa. Como se sabe, en todo negocio existen proveedores que brindan bienes y servicios y clientes que hacen uso de estos. Para ello desembolsan dinero. En este escenario podemos ver un flujo de efectivo que va hacia los proveedores y que salen a los clientes. Sin embargo, esta cadena de pago se ve afectada cuando el cliente no cumple con sus obligaciones, como se debe contabilizar esta cobranza. En primer lugar, definiré qué es una deuda de cobranza dudosa. Es aquella respecto de la cual no existe certeza o seguridad de su posible recuperación, ya sea porque su deudor no se acerca a cancelar su obligación o porque éste se encuentra en una situación de falencia económica. En nuestro plan contable general empresarial lo encontramos en la cuenta 19, denominada Estimación de cuentas de cobranza dudosa. Esta cuenta es debitada por la recuperación total o parcial de los derechos de cobro, por la eliminación de las cuentas cuya incobrabilidad ha sido confirmada, y la diferencia de cambio para igualar la estimación de cobranza dudosa a la cuenta por cobrar relacionada. Es acreditada por el deterioro estimado según evaluación, y la diferencia de cambio para igualar la estimación de cobranza dudosa a la cuenta por cobrar relacionada. La ley del impuesto a la renta nos define qué es una deuda de cobranza dudosa. Sin embargo, en el artículo 37, literal, define que en esta pueden ser deducibles como gasto. Para ello deben cumplir con ciertos requisitos, los cuales lo encontramos en el artículo 37, inciso H, E, I, y en el artículo 21, inciso F, del reglamento de la ley del impuesto a la renta. ¿En qué momento se sitúa la provisión? Bueno, el carácter de deuda incobrable no debe verificarse cuando se efectúa la provisión contable, es decir, que debe efectuarse cuando el deudor no puede pagar la deuda o esta deuda está potencialmente incobrable. Existen requisitos para la deducibilidad del gasto. El primero es la identificación del derecho del cobro al que corresponde. Para ello, la provisión debe estar adecuadamente detallada para una posterior fiscalización y que ésta no presente contingencias. El segundo requisito es que se debe demostrar la existencia de dificultades financieras del deudor. Para ello, se puede demostrar mediante análisis periódicos de créditos concedidos y la demostración de morosidad deudor mediante documentos que evidencien las gestiones de cobros. Sean estos, por ejemplo, cartas notariales que se le han enviado solicitando la regularización de su deuda y que no haya respondido o no haya cubierto la deuda, y envío de correos electrónicos que tampoco hayan dado respuesta y por lo tanto no se haya efectuado el cobro de estos correos electrónicos. Deben ser correctamente habilitados y tienen que haber servido como un medio de comunicación en situaciones anteriores entre ambas partes, y también se puede realizar el protesto en los documentos en caso sean títulos valores, cuando se da el inicio de procedimientos judiciales de cobranza mediante demandas o cuando hayan transcurrido más de 12 meses desde la fecha del vencimiento de la obligación. El tercer requisito es que la provisión al cierre de cada ejercicio debe figurar en el inventario y balance de forma discriminada, lo que implica que debe existir un documento que acredite la operación, identifique al deudor y que la producción sea apropiada con el monto de las deudas. El cuarto requisito es que la provisión, refiriéndose al monto, se considere equitativa si guarda relación con la parte total, si este fuera el caso. ¿Qué sucede cuando nos cancelan una deuda que ya fue provisionada como cobranza dudosa? Bueno, tenemos dos escenarios. Cuando el pago se recibió y esta fue deducible para efectos a resultados, el monto de dinero recibido será gravable. Y dos, si el pago se recibió cuando la provisión fue reparable porque no afectó a resultados, entonces este será deducible. ¿Qué sucede cuando se da el castigo de la provisión de cobranza dudosa? Es la confirmación de que no se podrá realizar el pago de esta deuda y por lo tanto representa la desaparición de la deuda del activo del contribuyente. Si bien la provisión ya afectó al resultado del ejercicio en el que se consideró la cuenta pendiente de cobro, existe y solo se puede ser retirada de la contabilidad con el respectivo castigo de la cuenta, lo cual finalmente representa la desaparición, como ya hemos dicho, del activo del contribuyente. A continuación les presentaré un caso práctico. En el mes de julio del 2019, la empresa Aleluya SAC posee cuentas por cobrar que no cuentan con garantía alguna
y respecto de las cuales se ha identificado un incremento significativo de riesgo. Bien, como podemos observar en el cuadro, nos detalla los números de días del vencimiento en las cuentas por cobrar al cliente a la fecha del 31 de julio del 2019. Un porcentaje de la tasa de pérdida y por último su deterioro. Se sabe que las cuentas por cobrar provienen de una incobrabilidad de meses anteriores, teniendo como evidencia las facturas con posterioridad a los 30 días de vencimiento en la que se estableció una tasa por pérdida para determinar el incremento de la estimación aproximada del deterioro. La pregunta es, ¿cuál sería el tratamiento y registro contable para la estimación de cobranza dudosa de Aleluya SAC si se sabe que la estimación inicial asciende a 900 soles? El tratamiento contable, de acuerdo al párrafo 17 de la NIF 9, nos dice que una entidad medirá las pérdidas crediticias esperadas de un instrumento financiero de forma que refleje un importe de probabilidad ponderada, no sesgado, que se determine mediante la evaluación de un rango de resultados posibles, asimismo el valor temporal del dinero y por último la información razonable y sustentable que está disponible sin costo o esfuerzo, desproporcionado en la fecha de presentación sobre sucesos pasados, condiciones actuales y pronósticos de condiciones económicas futuras. En el caso planteado de Luisa, como podemos ver en el mes de julio, se deberá reconocer en forma anticipada el deterioro de las cuentas por cobrar, que asciende a 2.941 soles, las cuales no cuentan con garantía, existiendo ya una incobrabilidad que implicará un impacto perjudicial al no existir flujos de efectivo. Por lo tanto, aquí se deberá proceder a realizar el registro de elaboración de estimación de cobranza dudosa por la pérdida del activo al 31 de julio del 2019. Bien, según el Plan Contable General Empresarial, el registro deberá ser el siguiente: 68.41.1 contra una 19.11. por el monto de 2.041 soles y por último su destino de datos, que sería una cuenta 94 contra una cuenta 78 por el mismo total. Como tratamiento tributario se podría decir que este gasto no será deducible toda vez que la empresa no contaría con las pruebas de la existencia de dificultades financieras del deudor. Gracias.